Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Aparezco de vuelta en el canal de YouTube, hace mucho no paso, pero por cosas de la facultad, finales, parciales, cosas de estudiar, no pude aparecer. Pero bueno, acá estoy de vuelta. Bueno, hoy quería proponerles hablar de un tema que tiene que ver más con lo que sería la filosofía, que es un gran autor, una gran persona, en el sentido de que es muy reconocida, que es Foucault. Bueno, Foucault nos va a hablar de los siguientes conceptos. O sea, cabe aclarar de antemano que esto no es como un video súper, hiper, mega explicativo, sino que es una mera introducción a el conocimiento de Foucault, lo que nos dice Foucault. Lo que recomiendo es que quizás ver este video como para introducción, para saber un poquito las bases de Foucault y después investigar un poco más o ver otro video que sea más que profundice mejor el concepto o lo que dice Foucault. Pero esto es una mera introducción, básicamente. Bueno, el primer concepto que nos habla es el panoptismo. Foucault, cuando habla de panoptismo, habla de cuando se quiere vigilar, controlar y corregir al individuo o al conjunto de individuos, mejor dicho. En este sentido, Foucault, al proponer el panoptismo o lo que sería esto, ¿no? Básicamente el sistema panóptico, nos estaría hablando de las diferentes instituciones panópticas que existieron a lo largo de la historia. Cuando hablamos de estas instituciones panópticas, hablamos de aquellas instituciones, edificios, lo que uno se ponga a pensar, que aplicaron esta idea de panoptismo, que es el vigilar, controlar y corregir al ser humano. Em, Claros ejemplos son la cárcel, la fábrica, la escuela, el hospital, entre otros ejemplos, ¿no? Estas instituciones panópticas funcionaron en el contexto de las sociedades disciplinarias, que no son las que vivimos en la actualidad, sino que la sociedad disciplinaria ve su fin al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el año 1945, y hay un par de características que quiero explicar ahora, antes de olvidarme. Una es que durante este periodo de la sociedad disciplinaria, que estudió Foucault, mejor dicho, investigó, eh, se visualiza un capitalismo producción. Esto manifiesta el hecho de que se centre en el producir y no en el consumir. Y esto después se va a ver bien en las instituciones de secuestro que voy a hablar. Em, Eso por un lado. Después, por otro lado, estas instituciones se caracterizan por ser rígidas en el sentido de no cambian en concepciones o en sus formas de actuar. Y también, y esto es importante, el rol principal de las instituciones panópticas fue en el sentido de corregir, ¿no? Era corregir o eliminar las patologías sociales que se consideraban en la época o enfermedades sociales. Un ejemplo de patología social o enfermedad social que se consideraba en aquel periodo de tiempo es la homosexualidad, por ejemplo. En este sentido, las instituciones panópticas querían eliminar estas patologías, estas enfermedades sociales, vistas desde esa perspectiva, ¿no? En la actualidad ya no se considera, por suerte, una patología, porque no es una patología ni una enfermedad, es una decisión sexual de cada uno, y no tiene nada de malo, básicamente, ¿no? Em, y eso, y se basaban en consignas. Bueno, el segundo concepto que nos va a hablar Foucault es la teoría legalista. Esta propone el castigo mediante la ley. Es de carácter colectiva y en la cual busca que en el castigo mediante la ley sea para remediar los daños sucedidos. Foucault también nos propone, bueno, nos expone, mejor dicho, dos tipos de arquitecturas. Perdón el audio. La arquitectura de espectáculo, la cual se caracteriza por buscar que desde un mismo punto de vista muchas personas ven el sacrificio de una o más personas, y por el otro lado la de vigilancia, la cual busca que desde un mismo punto de vista una persona vea al resto de las otras o a un gran conjunto de personas. Esto es prácticamente el panoptismo o la visión panóptica, por decirlo de otra manera, que desde un mismo punto de vista se ve al resto. Esto es un claro ejemplo de las cárceles, quizás no sé si en la actualidad serán así, pero las cárceles del siglo, qué sé yo, 18, 19 o del siglo XX se caracterizan por ser así, las cuales desde un mismo punto de vista se vea al resto.
desde un mismo pasillo se vea, o sea, desde un mismo punto de vista se veían todos los pasillos. Bueno, después también nos habla de las técnicas marginales, las cuales impactan en los obreros. ¿Por qué? Porque básicamente se hace referencia a aquellas medidas políticas en las cuales los obreros no pueden administrar o utilizar sus ingresos o su economía como les plazca o administrar por ellos mismos, sino que de lo contrario, un agente externo lo hace, básicamente. Eh, Foucault también explica o expone, mejor dicho, que esta sociedad disciplinaria tiene su base en dos grandes modelos, que son el modelo inglés, el cual fue un modelo el cual buscó castigar, vigilar y corregir al ser humano mediante lo social, o de carácter más moral social mediante la iglesia. Y después está el caso de el modelo francés, el cual buscaba corregir, controlar y perdón, vigilar, controlar y corregir al ser humano mediante la cárcel o mediante el Estado, o sea, de carácter estatal, ¿no? Y lo último que voy a mencionar es los tipos de instituciones que propone Foucault. Para Foucault existen dos tipos de instituciones, las de reclusión, las cuales buscan excluir al marginado o al diferente, y las de secuestro, las cuales tienen cuatro funciones principales, que es explotar la mayor cantidad de tiempo de las personas. Esto hace referencia a las fábricas, por ejemplo, que se relaciona mucho con el capitalismo de producción, el disciplinar el cuerpo del ser humano, que esto es importante, ¿por qué? Porque denota la función de las instituciones panópticas, que es disciplinar el cuerpo o eliminar cualquier tipo de patología social, etcétera. Luego la aplicación del poder polivalente, el cual es definido como el subpoder. El subpoder es básicamente, o en pocas palabras, la capacidad jerárquica, o mejor dicho, capacidad judicial, política y económica de las autoridades de las instituciones panópticas para castigar a los obreros o al subordinado, básicamente, ¿no? Y por último, y no menos importante, es el poder de extraer saberes o contenidos, o no contenidos, sino mejor dicho, información, datos importantes del subordinado, para que de esta manera la explotación o sí, la explotación del mismo sea de mejor manera, en el sentido de que se obtengan los miedos, sus logros, y así poder chantajearlo o cosas así. Y nada, bueno, quizás quería recalcar el hecho de que en este tipo de sociedad, la sociedad disciplinaria, se visualiza el capitalismo de producción por este punto que dije antes, que es absorber el mayor tiempo de las personas con las fábricas. Así que nada, de vuelta voy a recalcar, esto es un video con una mera introducción, no es un video a fondo, un análisis a fondo de lo que dice Foucault, pero quizás sirve para aquellos que quieren conocer un poquito Foucault y después ahí arrancar a leer o tener de base estas ideas. Así que nada, eso. Espero que les haya servido el video, espero que se haya entendido y bueno, nos vamos viendo en próximos videos. Hasta luego nomás.